yo soy María José Martínez Chamorro, soy pediatra y trabajo en el Centro de Salud de Polanco. Pertenezco a la Sociedad de Pediatría Extrahospitalaria y de Atención Primaria de Cantabria y al Grupo de Patología Infecciosa de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. Y trabajo, por supuesto, dentro del Servicio Público de Salud, que es el Servicio Cántabro de Salud. Entonces, les voy a hablar un poco de las vacunas. Las vacunas en el mundo, la idea que tenemos es que previenen enfermedades. Y es cierto, las vacunas nos permiten reducir la incidencia de 30 enfermedades, ni más ni menos. Pero no solo sirven para prevenir enfermedades, es que las vacunas también previenen de muertes. Evitan ni más ni menos que 2,5 millones de muertes en el mundo. Y no solamente eso, sino que también previenen la discapacidad. Porque muchas de estas enfermedades, la enfermedad cuando se supera, pues uno se restablece del todo, a veces puede haber la muerte, como en algunas enfermedades graves, pero a veces uno se puede recuperar, pero no como estaba antes, sino con pérdida de muchas capacidades, ¿no? Es decir, con discapacidad. Para todo esto nos sirven las vacunas, no solamente para prevenir las enfermedades, también la muerte y la discapacidad incluso. Aquí en esta diapositiva, no sé si lo ven ustedes bien, pero se ve cómo ha impactado la vacunación en España. En nuestro país empezaron a ponerse las vacunas sistemáticas, que es las que se ponen a todos los niños durante la infancia, a partir de los años 60. Entonces vemos como, por ejemplo, en el año 60, la tosferina, hubo en ese año 133 casos, de los cuales todos absolutamente fueron niños menores de 15 años, y se pasó a 2008 a tener solamente 5. Y todos ellos eran bebés menores de 2 meses de edad que no se habían vacunado aún porque la edad no permite todavía vacunarles. El tétanos, por ejemplo, disminuyó pues, de 400 casos a 0. La mitad son niños, el tétanos también lo pasan las personas mayores. La difteria pasó de 139 casos a 0, también la mayoría eran niños cuando la había. La poliomielitis lo mismo, de 200 a 0, la mayoría niños. El sarampión, la rubeola y la parotiditis. Todas esas enfermedades se han reducido prácticamente a 0 gracias a la vacunación sistemática en nuestro país. Entonces, ¿qué son las vacunas y cómo actúan? Pues las vacunas nos previenen frente a infecciones de virus o bacterias. Son productos biológicos, es decir, una pequeña parte de esos virus o de esas bacterias que no son dañinas, pero que si se introducen en el cuerpo de las personas son capaces de elaborar defensas para que si ese virus completo intenta infectarnos, pues se desarrolla una inmunidad, se desarrollan unas defensas, que son tanto de células como de anticuerpos, que los anticuerpos son sustancias solubles que van en la sangre, ¿vale? En general, como se hacían siempre y como se hace en la mayoría de las vacunas, es a partir de estas partes de virus o bacterias debilitados o muertos, o bien por otro tipo de técnicas que son de recombinación del ADN. Cuando ha llegado la vacuna del COVID, las vacunas del COVID, hay varias vacunas y no todas están fabricadas de la misma manera. Ustedes habrán oído que algunas están fabricadas con ARN mensajero. Entonces, ese ARN mensajero no es una parte de los virus o de las bacterias, pero sí que lleva la información para que una vez introducido en el cuerpo produzca una proteína similar a la de ese virus, la del COVID en concreto, y elabore las defensas frente a eso. Es decir, en vez de introducir una pequeña parte del virus inactivado, lo que se mete es como si dijéramos la chuleta o la receta para que el cuerpo elabore ese antígeno y, a su vez, elabore las defensas frente a él, ¿vale? Entonces,
Aquí, por ejemplo, tenemos cómo se hace esto. Si ven el microorganismo que hay arriba a la izquierda, que en concreto es un virus del ébola, se extrae una pequeña proteína, que son como los alfileritos esos de color verde, y se introducen en unos virus inactivados. Quiere decir que son unos virus que son capaces de dar soporte a esas proteínas, pero que no producen ninguna enfermedad. Entonces, esos cuando se inyectan en el cuerpo humano, como una vacuna, pues el organismo fabrica anticuerpos, que son esas pequeñas cositas de color azul, que cuando el virus intenta atacarnos, se dirigen frente a este antígeno que está de forma natural en el virus y lo destruyen. Es decir, con las vacunas el sistema inmune queda preparado para la defensa en caso de que se produzca una infección por el agente infeccioso en cuestión. Entonces, aquí vemos en esto que tenemos una primera exposición a la enfermedad y si no tenemos ninguna defensa, que es lo que le suele pasar a los niños pequeños, por eso los niños pequeños se enferman tanto cuando van a las guarderías y cogen todos los virus. Yo muchas veces digo que los niños pequeños son como un papel en blanco. Entonces todos los virus y todas las infecciones que pasan por delante de ellos van dejando algo escrito, van dejando su enfermedad o su catarro o lo que sea. Los adultos, como ya todo eso lo hemos pasado, es como si nos rebotaran los virus. A veces no, a veces también los cogemos, pues porque la inmunidad se debilita o por el motivo que sea. Pero después de la exposición a ese agente infeccioso suele venir la inmunidad. La inmunidad quiere decir que el cuerpo queda preparado para defenderse, de manera que si vuelve a haber una exposición posterior, o bien no enfermas o la enfermedad es más leve. Es un poco lo que nos pasa con la COVID. Algunas vacunas son esterilizantes, quiere decir que no solamente evitan la enfermedad, sino que también la transmisión de la enfermedad. Pero otras vacunas no son así, son capaces de prevenir la enfermedad grave, pero no son capaces de evitar la transmisión de una persona a otra. Eso es un poco lo que se ha visto hasta ahora en la COVID. Pero ¿qué pasa aquí? Que no siempre salen tan bien las cosas. Después de la exposición a este agente infeccioso y tener lugar la enfermedad, se desarrolla una inmunidad, pero antes puede haber una enfermedad grave que produzca la muerte o produzca la discapacidad. O sea que la inmunidad natural es buena, pero a veces hay que pagar mucho precio. Entonces las vacunas es como si fuera una manera inteligente de conseguir esa inmunidad pues a menor precio para el cuerpo humano, por así decirlo, ¿verdad? Aquí lo tenemos en este mismo esquema, pues después de la primera exposición nos vacunamos, la vacuna es lo que nos da inmunidad, de manera que si volvemos a tener una nueva exposición a la enfermedad, o bien no enfermamos o la enfermedad es más leve, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que hemos dicho, pues se trata de pequeñas partes de los microorganismos a través de los cuales se elaboran las vacunas y en el cuerpo humano se elaboran esas defensas de anticuerpos, no solo de anticuerpos, sino también de células que son capaces de reconocer esas sustancias y activarse para que si vuelve pues ese agente infeccioso, defenderse, ¿vale? A veces son necesarias varias dosis, en general suelen ser necesarias varias dosis para que la inmunidad se desarrolle bien, sobre todo en los niños pequeños. Y hasta ahora, bueno, hemos hablado un poco de cómo las vacunas nos protegen a nivel individual. Entonces, si nosotros nos ponemos una vacuna, nuestro cuerpo reacciona elaborando defensas. Es decir, hay una protección individual. Pero es que las vacunas también producen una inmunidad colectiva. Es lo que se llama inmunidad colectiva de grupo o de rebaño. Eso se consigue cuando hay muchas personas que conviven en un mismo sitio que están vacunadas. De manera que si en ese grupo hay personas que no estuvieran vacunadas, bien porque tienen una inmunodepresión, que están tomando una medicación pues para el cáncer o para alguna enfermedad,
que no les permite ponerse ese tipo de vacunas, o las embarazadas, o niños que son todavía demasiado pequeños para ponerse algunas vacunas, pues si a su alrededor tienen un suficiente número de personas que sí están vacunadas, no se van a enfermar. Aquí, en este dibujo, lo vemos muy claramente, ¿eh? Las personas rojas que hay en el primer recuadro son personas enfermas. La mayoría de la población no está vacunada. Son todos los que están de color azul. Es lo que nos pasó aquí cuando entró la COVID. Entró a saco, porque no teníamos ni vacuna ni las personas teníamos defensas. ¿Qué es lo que pasó en poco tiempo? Que unas pocas personas hicieron que se extendiera mucho y como consecuencia a la derecha muchas personas rojas, muchas personas infectadas, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en el siguiente cuadro. Hay algunas personas enfermas, que son las de color rojo, y algunas personas vacunadas, de color amarillo. Pero la mayoría no están vacunadas. Entonces, ¿qué pasa? Que alrededor de cada personita roja, la mayoría son susceptibles, entonces se acaban infectando. Todos los que están alrededor de los amarillos acaban siendo de color rojo, se han infectado, ¿vale? ¿Qué pasa en el tercer cuadro? Hay algunas personas rojas que están enfermas, muchas personas amarillas que están vacunadas y unos pocos azules que no están vacunados. Bien porque no han querido o porque no han podido. Entonces, ¿qué pasa? Que alrededor de cada personita roja hay muchas amarillas, están vacunadas. Entonces, la infección a los azules que no están vacunados no les llega. Ellos no tienen su propia protección individual, pero tienen la de todo el grupo que les está protegiendo. Entonces, cuantas más personas haya vacunadas en un grupo, menos fácil es que se diseminen estas enfermedades infecciosas. Pero ¿qué pasa? Que para algunas enfermedades infecciosas, el número de personas que tienen que estar vacunadas para alcanzar una inmunidad colectiva o de rebaño tiene que ser muy alto. Por ejemplo, para el sarampión, para que no se transmita, para que no haya riesgo de que se transmita mucho, tiene que haber un 95% de la población vacunada. Fíjense que 95% es prácticamente casi toda la población. Quiere decir, prácticamente todos vacunados menos los que no se pueden vacunar, que son los niños menores de 1 año, que por su edad todavía no se pueden vacunar, o las personas que tienen inmunosupresión por tratamientos o por enfermedades que tienen las personas bajas, o mujeres embarazadas que no se pueden vacunar con estas vacunas porque tienen los virus vivos. Entonces, fijaros si es importante la responsabilidad del que tiene que vacunarse y no se vacuna. Se está beneficiando del bien que le están haciendo todos los demás que están vacunados, pero él no está siendo solidario porque no está contribuyendo a esa inmunidad de rebaño o de grupo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa cuando bajan las coberturas de vacunación? O sea, cuando una vacunación está indicada dentro del calendario vacunal o de manera sistemática, quiere decir que todas las personas que están indicadas dentro de ese grupo se tienen que vacunar. Si no se llega a un cierto nivel, pues entonces es como si la vacuna no fuera efectiva. Eso ha pasado en algunos países, por ejemplo, del sarampión. Sarampión ha habido en Europa, por ejemplo, en Bulgaria, pues hubo hace unos años, en difteria, en Rusia, que ahora está tanto de moda, pues hace unos 30 años hubo también unos brotes muy grandes de difteria, porque había grandes bolsas de personas que no estaban vacunadas. Y aquí en España, después de muchísimos años sin difteria, pues hace unos años hubo un caso de difteria de un niño que no estaba vacunado, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un poco de resumen cómo funcionan las vacunas. Las vacunas no son todas iguales. En el primer caso es un poco lo que hemos estado comentando hasta ahora. Son partes de virus que están inactivados que se introducen dentro de la célula. En la célula hay unas células que son esas células estrelladas, que son las que presentan el antígeno a los linfocitos, que son
los que se encargan de la defensa, tanto activándose para ser ellos mismos los que destruyan a los agentes infecciosos como para elaborar anticuerpos, ¿vale? Entonces, a través de un virus inactivado, pues esa es la forma clásica, ¿vale? Otras vacunas utilizan vectores víricos. ¿Qué es un vector? Pues un vector, también lo hemos explicado un poco antes, es otro virus inactivado que no produce ninguna enfermedad. Entonces, la parte contra la que queremos que se elaboren defensas, la insertamos ahí, en esa parte de ese virus inactivado. También hay algunas vacunas de COVID que son así. Otras vacunas, lo que es la vacuna es ya la parte directamente de la proteína. O sea, el virus lo inyectamos en el cuerpo para que el cuerpo fabrique una proteína. Otras vacunas es la proteína directamente. Entonces el cuerpo pues elabora los anticuerpos frente a esa proteína. Y lo más novedoso son las vacunas de ARN mensajero, que las primeras que se han hecho son algunas de la COVID, que hasta ahora pues había estudios, pero no se había hecho ninguna, que lo que se mete es el ARN mensajero, que es como si dijéramos lo que lleva la información para dentro de la célula elaborar la proteína contra la que queremos que se elaboren las defensas. Es un poco como la receta, ¿vale? O sea, es como si lleva ahí todos los ingredientes que hay que echar en el pastel o en la receta de cocina para que el cuerpo lo elabore y elabore defensas frente a ello, ¿vale? Es una forma bastante novedosa y que se ha estrenado pues con las vacunas de la COVID. Todas las vacunas no hay que tener miedo, porque llevan detrás muchísimos estudios. Son de los medicamentos que más estudios hay realizados en ellos antes de que se comercialicen. Y después de comercializados se siguen estudiando también, ¿eh? Entonces, hay lo que se llama una fase preclínica, que es en laboratorios, pues con animales, se ve a ver cómo responden los animales. Luego son los ensayos clínicos en fase 1, que se ve sobre todo la seguridad. Se hacen en unos grupos pequeños de personas, en los que se prueba en unos la vacuna y en otro el placebo. Placebo quiere decir que se les inyecta otra cosa que no tiene ninguna eficacia, ¿eh? Y las personas no saben si se les ha inyectado el que es de verdad o el que no tiene ninguna actividad, ¿vale? Entonces, lo primero es la seguridad, porque lo primero que hay que ver en una vacuna y en cualquier medicamento también, pero sobre todo en las vacunas, es que no hagan ningún daño, ¿vale? En el siguiente ya se perfecciona más, al ver que en esas personas ha resultado bien, que suelen ser voluntarios, ya se cogen más personas y se busca la dosis que es más adecuada. Pues la mínima dosis que sea efectiva, si tiene que ser una dosis, si tiene que ser 2 dosis, cuánto tiempo tiene que ser entre ellas, ¿eh? El tercero es el ensayo clínico en fase 3, en los que se mira la eficacia, pues cómo produce de anticuerpos, qué respuestas produce, si evita la enfermedad, realmente, si es segura, qué efectos secundarios hay. Ya hay muchos más pacientes que prueban estas vacunas, Y en fase 4, pues son un poco los efectos a largo plazo, o sea que llevan detrás una serie de estudios bastante grandes. Entonces, con respecto a las vacunas COVID, por ejemplo, hay gente que ha pensado, pues es que se han hecho muy deprisa, a ver si van a estar mal hechas. Pues no, porque todos los plazos se han hecho exactamente los mismos pasos que se hace con cualquier vacuna. Lo que pasa es que se ha hecho todo más deprisa, Normalmente hay una investigación clínica que suele tener 3.000 o 4.000 voluntarios, pues aquí ha habido entre 30.000 y 50.000. O sea, ha habido muchísimos más, ¿vale? Luego, la Agencia Europea del Medicamento, que es la que lo tiene que evaluar, pues suele tardar varios meses. Aquí, por la excepcionalidad de la pandemia y de la enfermedad, se ha dado mucha más prisa. Las compañías farmacéuticas también se han puesto las pilas para fabricarlas a larga escala, de manera que en mucho menos, y después, como siempre y en todos los medicamentos, hay una red de farmacovigilancia. Quiere decir que después de estar comercializadas y administradas a las personas, se sigue vigilando pues que no produzcan efectos secundarios, ¿vale? Que no sean efectos secundarios importantes, ¿vale?
Bueno, no sé si alguno de ustedes tiene algún niño pequeño, algún niño o algún nieto, pues se habrá fijado que con el tiempo los calendarios vacunales van cambiando. Pues hay unas vacunas nuevas, otras pues se ponen menos dosis, más dosis, se introducen algunas nuevas. Entonces, ¿por qué pasa todo esto? Bueno, pues porque las personas en un determinado lugar y en un determinado momento tenemos una serie de virus y bacterias que nos producen unas enfermedades, unos virus y bacterias con los que convivimos, y eso se llama epidemiología, ¿vale? La epidemiología de un determinado lugar, ¿de qué depende? Pues de las coberturas vacunales. Si hay muy baja cobertura vacunal, pues de sarampión, por ejemplo, pues habrá casos de sarampión o de otras enfermedades, de lo bien que funcionan los sistemas de vigilancia. Si se introducen nuevas vacunas, pues las enfermedades que previenen pues también disminuirán. Al haber nuevas evidencias científicas se introducen nuevas vacunas. Todo eso hace que cambie el calendario vacunal. Cómo cambian los calendarios vacunales en general a mejor, también eso hace que la epidemiología, los virus y las bacterias de esa zona, pues cambien. Muchas veces lo que pasa es que desaparece uno, pero vienen otros. Entonces siempre hay que estar vigilando, siempre hay que hacer esa vigilancia. Hay que mantener las vacunas buenas que tenemos, y si surgen virus o bacterias pues que son malos también, que son dañinos, pues hay que introducir nuevas vacunas. O sea, no solo no es malo que cambien los calendarios vacunales, sino que es lo que tienen que hacer. Tienen que adaptarse a las circunstancias epidemiológicas de cada lugar, ¿vale? Bueno, y entonces, en el calendario vacunal de los niños, ¿de qué les vacunamos? Bueno, pues les vacunamos de unas cuantas vacunas. De la hepatitis B, de la difteria, del tétanos, la tosferina, la poliomielitis, el Haemophilus influenza B y el neumococo. Todas esas vacunas van juntas en una sola vacuna que se llama hexavalente. Para no tener que pinchar a los niños de una en una, pues esta, por ejemplo, lleva seis vacunas dentro de la misma vacuna. Se llaman vacunas combinadas, ¿vale? También les vacunamos del neumococo, del meningococo C, y desde el año 2020, hace un par de años escasos, también de los meningococos A, W e Y en la vacuna tetravalente, ACW e Y a los 12 años. Solamente está incluida en el calendario vacunal a los 12 años, por lo que los padres, si quieren vacunar a sus hijos más pequeños, pues tienen que comprarla. También se les vacuna a los niños de la triple vírica, que es el sarampión, la rubeola y las paperas. Se les vacuna de la varicela. Se vacuna del virus del papiloma humano a las niñas a los 12 años, a la gripe en los grupos de riesgo, y a los niños se les vacuna de la COVID en la actualidad a todos los que tienen 5 años o mayores de 5 años. Se empezaron a vacunar los niños entre 5 y 11 años en diciembre del año pasado, en junio del año pasado, y en diciembre se ha empezado a vacunar a los niños a partir de 5 años. Hay algunas enfermedades que también son prevenibles por vacunas, pero que no están incluidas en el calendario vacunal de los niños o en la vacunación sistemática. Y solamente se vacunan en los grupos de riesgo para esa enfermedad o son opcionales en nuestro medio. Si los pediatras o los médicos las recetamos y la gente pues quiere comprarlas o los padres las quieren comprar para sus hijos. Entonces son, por ejemplo, la del meningococo B, la del meningococo tetravalente ACWY, siempre que no sea a los 12 años, la del rotavirus, que solamente está financiada en niños prematuros que nacieron antes de tiempo, entre las semanas 25 y 27 de edad gestacional, la de la hepatitis A o la del virus del papiloma en adolescentes, ¿vale? Después hay otras vacunas que no son habituales en nuestro medio, como la de la tuberculosis, la fiebre amarilla, fiebre tifoidea, cólera, la rabia, la encefalitis japonesa, encefalitis por garrapatas, carbunco o peste. Y que en estos casos se suelen poner cuando uno va de viaje al extranjero, son necesarias en algunos países, y siempre se recomienda hacer una consulta previa a sanidad exterior, ¿vale? Bueno, aquí tenemos un poco a qué edades se ponen las vacunas a los niños. Tenemos el calendario de vacunas en Cantabria, el de los niños se empieza a poner al nacimiento,
Solamente se pone de la hepatitis B en madres que ya son portadoras de la hepatitis B o si se desconoce el estado inmunitario de la madre. Si la madre es negativa, no es portadora de la hepatitis B, no se vacuna al bebé de la hepatitis hasta los 2 meses. Entonces, a los 2 meses le ponemos la hexavalente y la vacuna del neumococo, a los 4 meses la hexavalente, el meningococo C y el neumococo, a los 11 meses la hexavalente, a los 12 meses la triple vírica y el meningococo C, a los 15 la varicela, a los 3 años la triple vírica y la varicela, a los 6 años la difteria, tétanos y tosferina, a los 12 años la varicela a los niños que no la hayan pasado o no la tengan puesta, la meningitis tetravalente, el papiloma a las niñas y a los 14 años el tétanos y la difteria. Y las niñas del papiloma las que no estén vacunadas, ¿vale? Con estas vacunas se intentó hacer en toda España un calendario vacunal único, que luego no se ha cumplido a rajatabla 100%, pero bueno, esto se intentó desde el año 2017, ¿vale? Aparte de esto, pues se vacunan las embarazadas, de la gripe está recomendado que se vacunen en cualquier trimestre y en el tercer trimestre, entre las semanas 27 y 36, con la difteria, tétanos y tosferina, sobre todo porque está indicado que se vacunen de la tosferina para prevenir a los bebés. Los bebés no se pueden vacunar de la tosferina hasta los 2 meses y no tienen 2 vacunas, que sería la mínima dosis necesaria para que haga efecto, pues hasta los 4 meses. Es decir, los primeros 6 meses no están muy bien protegidos por ellos mismos. Entonces pueden tener riesgo de tener tosferinas graves. Por eso se ha visto que la mejor manera de proteger a los bebés es vacunando a las mamás durante el embarazo, ¿vale? Y luego, los adultos, ¿de qué se tienen que vacunar? Pues tienen que vacunarse del tétanos, que el tétanos va a la vacuna junto con la difteria. Tienen que ponerse hasta 5 dosis si en la edad pediátrica no se hubieran puesto 5 dosis. Y a partir de los 60 años tienen que vacunarse de la gripe anualmente. Y también a partir de los 60 años hay que ponerse la vacuna antineumocócica, que previene de la neumonía neumocócica, solamente una dosis, ¿vale? El neumococo en Cantabria se introdujo la vacuna en los niños pequeños en 2015 y la varicela en 2015 también, y como es a los 15 meses, pues empezaron los niños a vacunar en 2016. Bueno, aquí vemos un poco cómo es el calendario vacunal en Cantabria, que es un poco el que yo les acabo de comentar. Este es el calendario común a lo largo de toda la vida, que también es un poco, este es el que hace el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es el que se hace a nivel de Madrid, de todas las comunidades autónomas, y es para toda España. Todas las comunidades deberían hacerle caso, pero luego hay comunidades que unas financian una vacuna, otras financian otra, y es un poco así, pero bueno. Bueno, pues el calendario vacunal del adulto ya lo hemos comentado también un poco, que es el tétanos, que tiene que haber 5 dosis, tiene que haber al menos 5 dosis en la edad pediátrica, y los no vacunados tienen que ponerse una dosis, otra pasado un mes y otra pasado 6 meses y otra pasados 10 años o mínimo un año y otra a los 10 años, o sea, las 5 dosis. Tienen que vacunarse las mujeres en edad fértil pero no embarazadas con 2 dosis, separadas por 4 semanas, y evitar el embarazo en las 4 semanas siguientes. La tosferina a las embarazadas, hemos dicho, en el tercer trimestre, entre las semanas 27 y 36. El sarampión tienen que vacunarse los que no estén vacunados, los menores de 18 años tienen que ponerse 2 dosis. Y recientemente se ha estado haciendo, se sigue haciendo todavía, aunque ya hay muchas personas vacunadas, una repesca de todas las personas nacidas entre el año 1970 y 1980 con 2 dosis, porque son personas que ni pasaron la enfermedad ni están vacunadas. O sea que si alguno está en esa edad y no se ha vacunado, tiene que vacunarse. Luego, de la enfermedad neumocócica invasora o de la neumonía grave, personas con factores de riesgo, personas con enfermedades crónicas y personas mayores de 60, 65 años. Y de la gripe,
También personas con enfermedades crónicas o personas sanas que sean mayores de 60 años, aquí en Cantabria, o de 65 en otras comunidades autónomas, o personas sanas que convivan con estas personas que son de riesgo. ¿Vale? Bueno, esto es lo mismo, también un poco las vacunas del Consejo Interterritorial de Salud. Bueno, entonces veamos un poco de qué enfermedades nos previenen las vacunas. Bueno, pues por ejemplo, la hepatitis B. La hepatitis B puede ser aguda o crónica y los niños, por ejemplo, son más propensos a tener la hepatitis crónica. La hepatitis crónica B puede dar insuficiencia hepática, cáncer de hígado o cirrosis. Cualquiera de las tres es bastante grave y acabaría siendo necesario un trasplante de hígado. Entonces, fijaros que es una vacuna que previene un cáncer. Tenemos dos vacunas que previenen el cáncer, que son la de la hepatitis B y la del virus del papiloma humano. Fíjense si es importante. La difteria, también hemos hablado de ella. Es una enfermedad grave, afecta a los niños pequeños y les puede producir la muerte. Se contagia por vía respiratoria. Los niños entran los virus por la nariz, pues como el COVID y otras muchas, la gripe y otras muchas infecciones respiratorias. Los niños tienen fiebre, tienen una tos seca, tienen dolor de garganta, tienen mucha debilidad y en la garganta les van creciendo una especie de membranas que les van obstruyendo la garganta y les van asfixiando y eso puede producir la muerte. Hay que diagnosticarlo rápido y los médicos ya no estamos acostumbrados a diagnosticar eso porque como no se suele ver, pues a veces no se piensa en ello. Hay que tratarlo rápidamente porque puede ser grave. O sea, lo mejor es prevenir, ponerse la vacuna, lavarse las manos, taparse siempre al toser. Luego tenemos el tétanos. ¿Cómo se contagia el tétanos? El tétanos se contagia a partir de una bacteria que vive en el suelo y en algunos materiales y además tiene una capacidad de aguantar y resistir mucho unas condiciones pues de frío, de temperatura. ¿Y por dónde suele entrar? Pues por las heridas. Las personas tenemos una capa que es la piel, que no está rota por ningún sitio, no tiene ninguna solución de continuidad y eso nos previene de las infecciones. Pero en cuanto nos hacemos una herida, por ahí ya puede entrar la infección, ¿vale? Entonces, si te haces una herida en el pie, por ejemplo, pisas una punta que está oxidada o te cortas pues con un cascote que hay en la calle en un sitio sucio, si no estás vacunado con el tétanos, te puede entrar el tétanos. Y el tétanos, ¿qué es lo que produce? Pues produce unas contracciones en todos los músculos que son muy dolorosas, son dolorosísimas. Puede haber fiebre, mucha sudoración, espasmos, dificultad para tragar. Es una enfermedad grave también, ¿vale? Luego la tosferina, también se contagia por vía respiratoria. Entra por la boca o la nariz, pasa a los pulmones y ahí es cuando hace daño. Entonces, la tosferina produce una tos que es de las peores toses que hay. Se tose muchísimo. Puede toser uno hasta reventar. Pero aparte de una mala tos, en niños mayores o en personas sanas, pues puede no producirle más que eso. Pero en un niño pequeño, menor de 3 meses, por ejemplo, puede producirle apneas, que quiere decir que se queda sin respiración. Y eso es muy grave y se pueden morir incluso. Y ya hemos dicho que no se les puede vacunar demasiado pronto. Por eso, la estrategia más eficaz que se ha visto es vacunar a las mamás cuando están embarazadas. Se puede vacunar en cualquier momento del embarazo, pero se suele vacunar en el 3er trimestre para que no disminuya la inmunidad con el paso del tiempo y cuando nazca el bebé los primeros meses todavía esté protegido, ¿vale? Aquí tenía yo... No, que tenía un vídeo... Tenía un vídeo de cómo es la tos de la tosferina, pero no, bueno. Otra enfermedad que previenen las vacunas es la poliomielitis. La poliomielitis no se adquiere por vía respiratoria, sino es por vía oral. Porque se ingiere pues, algún agua contaminada, algún alimento contaminado, da fiebre,
cansancio, debilidad, vómitos, dolor de cabeza y diarrea. A la mayoría de los niños que les pasa, se recuperan y no tienen ninguna secuela. Pero hay algunos que les queda parálisis, parálisis muscular, parálisis flácida. Flácida quiere decir que se quedan los músculos como muy blandos. Ustedes, si alguno tiene una cierta edad, igual ha conocido a alguien con poliomielitis. Yo tengo un tío que ya falleció hace unos años, que tenía poliomielitis desde que era un niño pequeño y toda la vida estuvo cojo, porque se le quedó una pierna atrófica, sin músculo, muy delgada. Entonces, en el mejor de los casos, pues se le condena a la cojera, y lo que ven en el lado de la derecha son pulmones artificiales, porque eso afecta la médula espinal y depende a qué nivel te produzca la parálisis. Si es muy abajo, pues igual solo te da una pierna, pero si te da más arriba, puede ser de todo el cuello para abajo y necesitas, hasta para respirar, estar metido en un pulmón artificial, que es lo que te mantiene con vida. Fijaros qué cantidad de personas con poliomielitis llegó a haber con pulmones artificiales. Todo eso se ha dejado de ver gracias a las vacunas, a la vacuna de la poliomielitis. Aquí tenemos en esta gráfica, por ejemplo, de la poliomielitis, entre los años pues de 1931, en color azul, cómo fue subiendo hasta finales de los años 60, que se introdujo la vacuna en el calendario vacunal. Fíjense cómo disminuyó a partir de los años 80, a medida que aumentaban las coberturas de las vacunas, a medida que más niños había vacunados, pues la poliomielitis estaba prácticamente en la línea cero. Bueno, también nos previenen de la meningitis o la sepsis. ¿Qué es la meningitis? Bueno, pues la meningitis es una infección muy grave de la capa de las meninges, que es la capa que recubre a todo el sistema nervioso. Eso que se ve marcado ahí rojito, esos son las meninges. Normalmente es una capa que está muy pegadita al cerebro y al sistema nervioso. Pero si se inflama, pues se hincha y eso es bastante grave. También puede producir la muerte o secuelas graves, ¿vale? También entra por vía respiratoria, o bien por la nariz o por la boca. Y a través de la garganta puede pasar a la faringe, a través de la faringe puede pasar a la sangre y se distribuye por todo el cuerpo. Cuando una bacteria la tenemos en la sangre, eso se llama bacteriemia. Normalmente en la sangre no hay ningún virus ni ninguna bacteria. Tenemos unas partes del cuerpo que están contaminadas, por así decirlo, y otras que no. Por ejemplo, en la boca, pues tenemos bacterias, en la nariz, en la piel, pero hay otras partes de nuestro cuerpo, que es el interior, por ejemplo, la sangre, el cerebro, eso está estéril. Ahí, si entran las bacterias o los virus, pueden hacer una buena, ¿vale? Entonces, cuando la bacteria está en la sangre y desde ahí pasa a todos los tejidos, eso se llama sepsis. Y muchas veces lo hay a la vez que la meningitis. Sepsis y meningitis. Y a los niños les produce necrosis en la piel. Se les pone la piel así como eso, unas manchas así de color vino oscuras. Eso, un niño con fiebre, quiere decir que tiene una sepsis, puede tener también meningitis y eso es muy grave. Hay que marchar corriendo al hospital. Bueno, el sarampión. ¿El sarampión qué es? Pues es una enfermedad que también se adquiere por vía respiratoria. Es un virus y que suele producir una fiebre muy alta, una erupción, le salen muchos granitos así muy juntos de color rojo al niño, suele haber moco nasal, pero el sarampión no solo son unos granos que le salen a los niños, sino que les puede dejar secuelas, como daño cerebral, sordera, neumonía grave. A las embarazadas puede producirles parto prematuro o aborto, o bebés con bajo peso al nacer, o incluso la muerte. Aquí vemos el sarampión, con los típicos granos, puede dañar muchas partes del cuerpo. Entonces, el sarampión se ha intentado erradicar en el mundo y en algunos sitios, como en Europa, pues todavía no se ha acabado de conseguir. Han disminuido pues bastante con la triple vírica, pero sigue circulando donde hay población susceptible, que no está vacunada. Y en la actualidad se han producido brotes de sarampión en algunos países de Europa
y han dado lugar a muertes de niños y adultos. ¿Por qué? Porque las personas vacunadas eran insuficientes. Hemos dicho antes que muchas personas, el 95%, tienen que estar vacunadas. Y si no están vacunadas, el virus sigue circulando. Y no podemos proteger a los que no se pueden vacunar, o bien por la edad o porque están inmunosuprimidos y no se pueden vacunar, ¿vale? Entonces hay que ser solidarios y vacunarnos todos de lo que nos corresponde. La rubeola, bueno, pues la rubeola en adultos puede ser una enfermedad, una erupción con fiebre y malestar, puede no ser grave, pero donde tiene su importancia es en las embarazadas, porque puede producir enfermedad en los bebés, en los fetos mientras se están desarrollando, con problemas en el sistema nervioso, no se desarrolla bien y la cabecita es muy pequeña, es microcefalia, hay malformaciones en el corazón o malformaciones en los ojos. Puede haber riesgo de ceguera, ¿vale? Bueno, entonces, con respecto a las enfermedades infecciosas, hay que intentar controlarlas al máximo posible. Pero claro, no siempre es posible, ¿eh? Entonces, una cosa es el control, que consiste en reducirla dentro de unos límites aceptables, por ejemplo, las enfermedades diarreicas, pues siempre va a haber, pero que haya un mínimo número de casos y que no se descontrole la cosa. Pues hay que tener una intervención continuada de vacunas, de higiene del agua, de higiene de los alimentos, de las personas, todo eso, ¿vale? Se puede intentar eliminar la enfermedad, que es que no haya ese tipo de enfermedad en la población. Por ejemplo, el tétanos. Tétanos, hay pocos casos de tétanos. Todavía sigue la bacteria ahí, porque la bacteria anda por el suelo, no se puede disminuir la infección, siempre hay el riesgo, pero por lo menos con las vacunas está la enfermedad más o menos eliminada. Se puede producir la eliminación de la infección, o sea, no solo de que produzca enfermedad, sino también de la gente. Eso se puede hacer con algunos virus. No se puede hacer con muchos virus o bacterias, pero con algunos virus sí. Por ejemplo, la polio o el sarampión. Entonces, el sarampión, por ejemplo, es una pena que pudiendo eliminarlo de la humanidad no se acabe de conseguir, ¿vale? Erradicación, pues es la reducción permanente en el mundo. Eso se consiguió con la viruela, por ejemplo. La viruela era una enfermedad y una infección que existía hace años, pero ya no existe en el mundo. Ya no hay quien la pueda transmitir fuera de los laboratorios, ni hay nadie que tenga la infección. Y extinción es que ese agente infeccioso ya no existe, ni en la naturaleza, ni en las personas, ni tampoco en los laboratorios, ¿vale? Entonces, las vacunas han logrado, pues, de algunas enfermedades la erradicación, de otras que disminuya mucho la incidencia. En otras se intenta que esté erradicada. Por ejemplo, el sarampión en América y en algunas partes de Europa sí que está erradicada, ¿vale? El tétanos, la difteria, la meningitis, el cáncer de hígado, las enfermedades graves por Haemophilus influenza B, todo eso también se ha disminuido la incidencia, ¿eh? Esto es un poco lo que hemos dicho, la erradicación de la viruela, la desaparición de la poliomielitis en América, Europa, el Pacífico Oeste, el control de sarampión en América y parte de Europa, reducción de unas cuantas enfermedades, y hay vacunas más recientes como el neumococo, rotavirus, papilomavirus y la del COVID, pues que están ayudando a disminuir la incidencia de estas enfermedades. Y hay nuevas vacunas en desarrollo, como de la malaria, por ejemplo, que afecta mucho en algunos países, o el virus respiratorio sincitial, que es un virus que afecta sobre todo a los niños pequeños y les produce una enfermedad que se llama la bronquiolitis, pues que puede ser grave, ¿eh? Bueno, aquí vengo a decir también un poquito lo mismo. Y entonces, en esta gráfica, por ejemplo, se ve cómo está a lo largo de los años, pues desde enero de 2015 hasta julio de 2019, el sarampión en las distintas partes del mundo. Entonces, pues hay sus picos más o menos cada año hay como un pico, pero sin embargo, en los últimos años
miren qué pico hay tan grande, ha aumentado mucho el sarampión y tengo yo ahí marcado de color amarillo que eso es en Europa. Y en Europa no es porque no tengamos la vacuna del sarampión, es porque no queremos ponérnosla. Ha aumentado. Luego debajo, si ven, hay otra franja grande que es de color azul, eso es en África. Entonces, pues eso puede tener su disculpa, pues porque igual no llegan a las vacunas, no tienen facilidad para ellas, no tienen la manera de conservarlas, que hay que conservarlas en frío, tienen sus dificultades. Pero en Europa, bueno, pues no debería permitirse que teniendo acceso a la vacuna, pues no haya la vacunación que debería haber, ¿vale? Bueno, aquí vemos cómo con las coberturas de vacunación altas se ha reducido la poliomielitis, pues desde el año 59, por ejemplo, al año 64, pues ha disminuido muchísimo. Lo mismo ha pasado con el sarampión. Entonces, por ejemplo, había mucho en los años 80, en 10 años ya disminuyó más de 10 veces, pero en el año 2010 todavía había 274 casos. Entonces, el objetivo en 2015 era 0, pero vamos, no se ha llegado a conseguir del todo. Y había una propuesta, la Organización Mundial de la Salud ha hecho propuestas para Europa para eliminar el sarampión de la región europea y continuamente van alargando los plazos porque no se acaba de conseguir. Bueno, aquí tenemos también la rubeola, como ha disminuido muchísimo, desde los años 80, pues 6 años más tarde, 5 años más tarde, pues ya se había reducido muchísimo, todavía en 2010 había algún caso. ¿Y qué pasa cuando en una zona hay mucha cobertura de vacunación y por el motivo que sea disminuye? Bueno, pues aquí tenemos, por ejemplo, la tosferina en el Reino Unido, que vemos los casos de color amarillo en los años 50, como había muchos casos, y a partir de los años 60 se empezó a introducir la vacuna en la línea azul. Entonces, eran unas coberturas relativamente altas del 80% y la línea amarilla, miren cómo bajó. Pero por el motivo que fuera, en los años 80 bajaron las coberturas de vacunación al 30%, quiere decir que de todos los que se tenían que vacunar, que decían que se tenían que vacunar, se vacunaban 30. Y volvió a subir la tosferina. Miren qué picos había. Y al subir otra vez las coberturas de vacunación al 92%, pues ya la tosferina disminuyó mucho, ¿vale? Entonces, los beneficios de las vacunas tienen muchos beneficios, no solamente individuales, como hemos dicho, que nos protegen a cada uno que nos vacunamos, sino que también protegen a la sociedad por medio de la inmunidad colectiva, disminuyendo la gravedad de enfermedad, pues si hay menos personas graves, menos tienen que ir a los hospitales, menos hay con secuelas que necesiten tratamientos, ¿vale? Y también hay un ahorro económico, lógicamente, derivado de esto, ¿vale? Entonces, en resumen, con las vacunas reducimos los brotes de algunas enfermedades, reducimos las hospitalizaciones, los efectos secundarios a largo plazo y las discapacidades, la necesidad de tratamientos caros y también la pérdida de productividad, pues por enfermedad, por bajas y todas estas cosas, ¿vale? Bueno, entonces, con respecto a algunas preguntas que se puede hacer a veces la gente, ¿qué pasa con las vacunas? Porque hay gente que no quiere vacunarse. Bueno, pues precisamente la razón de que no quieran vacunarse está en su éxito, porque con las vacunas algunas enfermedades han llegado a disminuir tanto que cada vez son menos. Entonces, quien no ha visto nunca pues una difteria o una meningitis grave o morirse un bebé por una tosferina, pues cree que eso no existe, que te vacunas frente a una cosa pues que no existe. Las enfermedades inmunoprevenibles son cada vez menos frecuentes y hay gente que piensa que se está gastando dinero en enfermedades poco importantes, que son poco frecuentes y que afectan a pocas personas. Entonces, pues son realmente necesarias, son seguras. ¿Por qué no pasamos la enfermedad? ¿No sería mejor pasar la enfermedad y ya nos inmunizamos todos?
Bueno, pues vamos a ver si podemos ir respondiendo, ¿vale? Habiendo una buena higiene, saneamiento, agua potable, como es en nuestro país, ¿siguen siendo necesarias las vacunas? Sí. Esto es el primer paso y es importantísimo. Es condición necesaria, pero no suficiente. Lo hemos visto en la COVID. La COVID no nos ha entrado por mala higiene. A pesar de tener una buena higiene, puede haber enfermedades infecciosas y graves. O sea, las vacunas son necesarias. Las medidas de higiene no son suficientes. Entonces, a pesar de una buena higiene, ¿es necesaria la vacunación? Pues sí, claramente sí. ¿Es mejor la inmunidad proporcionada por las vacunas que por las infecciones naturales? Oye, pues vamos a pasar la infección y ya está, no necesitamos vacunarnos. Bueno, algunas enfermedades, a pesar de haber pasado la infección, necesitas vacunarte. Pero aunque eso no fuera necesario, pasar algunas infecciones y enfermedades es pagar un precio muy alto. Porque si tienes una meningitis, por ejemplo, puedes quedar con retraso mental. Si pasa a la mamá la rubeola cuando estaba embarazada, puede tener el bebé malformaciones congénitas. Si tienes una hepatitis B, te puede dar lugar a cáncer. Y hay otras enfermedades que te pueden producir la muerte. El sarampión, la COVID-19. Entonces, es demasiado caro pagar este precio por adquirir la inmunidad, ¿no? Pagando este precio, tener estas secuelas o la muerte, pues no, como que es preferible vacunarse, desde luego. Entonces, aquí lo vemos. O sea, la infección te va produciendo inmunidad, pero ¿qué pasa? Que puede que después de la enfermedad te quede muerte o discapacidad. Entonces no siempre son las cosas tan sencillas y tan fáciles. ¿Necesito vacunarme contra enfermedades que no se ven en mi comunidad o en mi país? Pues sí, porque los virus, las bacterias viajan. Lo hemos visto con la COVID, que se originó en China, como ha venido a lo largo de todo el mundo. ¿Por qué? Porque las personas viajamos, hay transportes, que se transportan mercancías, se transportan cosas y los virus y las bacterias cruzan fronteras y pasan de un sitio a otro. Entonces, ha habido muchos sitios donde ha entrado una infección, como el sarampión, procedente de personas no vacunadas que procedían de otros lugares. Entonces, tenemos que ser responsables y no depender de las personas que nos rodean para que nos den protección, sino que nosotros mismos estar vacunados. Entonces sí, necesito de vacunarme contra enfermedades que no se ven en mi comunidad o en mi país. ¿Vale? ¿Puede un niño recibir más de una vacuna a la vez? ¿No le hará daño recibir tantas vacunas juntas para sus defensas o tal? Bueno, pues esto está súper estudiado. Hay muchos estudios que poner varias vacunas a la vez no le producen al niño ningún daño. Estimulan mejor sus defensas y hay que tener en cuenta que los niños están expuestos cada día a muchos antígenos, a muchos productos externos, todo lo llevan a la boca, todo se lo meten en la boca, o sea que no solo son las vacunas, es que es como ponerle puertas al campo. Ya bastantes antígenos y sustancias de fuera recibe y no le hace ningún daño. Al contrario, poniéndole varias vacunas a la vez o juntas en la misma vacuna o la misma vez que van al médico, poniéndole varias a la vez, conseguimos reducir el número de pinchazos y de molestias para el niño, menos consultas, tanto para los niños como para los padres, ahorrar tiempo y a la vez dinero. Entonces, sí, por supuesto que los niños pueden recibir más de una vacuna a la vez. ¿Las vacunas son seguras? Pues lo hemos dicho antes. Las vacunas son muy seguras porque hay detrás de ellas ensayos clínicos que las respaldan. Y una vez comercializadas se sigue haciendo farmacovigilancia. Cada vez que hay un efecto secundario sospechoso de que esté relacionado con una vacuna, se mira con lupa, se mira muchísimo. A veces se han suspendido vacunas y hasta que no se ha demostrado que son seguras y no son dañinas, no se ha vuelto a comercializar. Y otras no se han llegado a suspender porque nunca se ha llegado a demostrar esto. ¿Vale?
En general, los efectos secundarios que producen las vacunas son leves y temporales, sobre todo pues un poco de molestia local, un poco de dolor, o puede haber algo de fiebre, dolor de cabeza o síntomas de cansancio, pero en ese día o al día siguiente se pasa, ¿vale? Entonces, ¿son seguras? Rotundamente sí, ¿vale? Hay muchos problemas que se han relacionado con algunas vacunas y al final se ha demostrado que eran falsos. Por ejemplo, se ha dicho que si la hepatitis B producía esclerosis múltiple, que es una enfermedad neurológica, que si la vacuna hexavalente producía la muerte súbita del lactante, la diabetes, la vacuna del Haemophilus influenza B, o la enfermedad de Crohn, la triple vírica, o autismo, o encefalitis, la vacuna de la difteria, tétanos y tosferina, y nada de esto se ha comprobado que sea cierto. Todo es falso, ¿vale? Hace unos años se habló mucho de si las vacunas producían autismo, sobre todo la vacuna del sarampión, no sé si lo han oído alguna vez, y fue porque en el año 98, a finales del siglo pasado, pues hubo un científico que publicó un artículo que indicaba la posible relación entre la vacuna de la triple vírica, sobre todo la del sarampión, y el autismo. Y posteriormente, no solo se demostró que todo lo que decía era falso, sino que era fraudulento. Era un estudio, bueno, terrorífico. Era una persona que ni era científico ni nada, se le retiraron todos los cargos y todas las categorías que tenía. Tenía unos sesgos y unos fallos muy graves y fue retirado de la revista. Se demostró que era falso, ¿vale? Y no hay ninguna prueba de la existencia ni relación entre la triple vacuna vírica y el autismo, ¿vale? Y esto hizo muchísimo daño. Por ejemplo, esto se publicó en el Reino Unido, en Inglaterra, y dejaron de vacunarse muchísimos niños con el consiguiente aumento del sarampión, ¿vale? Entonces, ¿las vacunas producen autismo? No. ¿Los conservantes de las vacunas son malos? No. El conservante que más se utiliza en las vacunas se llama tiomersal. Contiene mercurio, pero no es peligroso. ¿Por qué se utilizan en las vacunas? Porque las vacunas suelen ser de varias dosis, para que sea más fácil pues, transportarlas y administrarlas, vienen varias dosis. Entonces, para que se conserven, se utiliza esto, es tiomersal. Pero tampoco hay ningún dato que indique que sea malo para la salud, ¿vale? Entonces, los conservantes no son malos. La vacuna de la gripe es mala, a ver si me vacuno, y la vez que me vacuno, el año que me vacuné, me puse más malo que nunca. Pues no, eso son cosas que se dicen, son leyendas urbanas. El que se vacuna, pues igual coge otro virus, coge otro catarro. Las vacunas nos protegen de la gripe, no de todos los virus, hay otros virus que pueden producir síntomas parecidos, y de la infección y de la enfermedad grave por gripe. Nunca es igual una protección 100%, pero merece la pena vacunarse. Sobre todo las personas que tienen factores de riesgo, que suelen ser personas con enfermedades crónicas, pues bien, de tipo respiratorio, de tipo circulatorio, diabetes, hipertensión, embarazadas, personas mayores, pues está recomendado que se vacunen, ¿vale? Y en las embarazadas, ¿por qué está indicado? Porque puede ser grave la gripe en ellas mismas, pero así protegen también a los bebés. Pasa un poco como con la tosferina, porque los bebés no pueden vacunarse de la gripe hasta a partir de los 6 meses, ¿vale? Entonces, un poco a modo de resumen, podemos decir que las vacunas salvan vidas, ayudan a combatir enfermedades, haciendo posible el control, la eliminación e incluso hasta la eliminación. Se podrían eliminar algunas enfermedades. Vacunarse es un acto de solidaridad, porque no solo protege al que se vacuna, sino a los demás. No tienen que vacunarse solo los niños pequeños, sino que la vacunación es algo que concierne a lo largo de toda la vida. Las vacunas previenen complicaciones y muerte y secuelas de enfermedades graves e incluso algunos tipos de cáncer. Proporcionan beneficios sociales y económicos. Es un derecho básico de todos los ciudadanos. En nuestro país es la vacuna
gratuita y universal. No es obligatoria, pero es gratuita y universal. Forma parte de un estilo de vida saludable. Las vacunas son seguras y si no estamos vacunados o conocemos a alguien de nuestra familia o alguien que no está bien vacunado, debemos decirle que acuda a su centro de salud a que le comprueben las vacunas y se vacunen bien. Y para acabar les pongo aquí lo que dijo esta persona, que dice que los que no recuerdan el pasado están condenados a volverlo a vivir. Las personas que no recuerdan todo eso que hemos visto, el pulmón artificial, el tétanos y todo eso, y si eso es motivo suficiente para que llegue un momento que la gente, en una gran mayoría, no se quiera vacunar, pues todas esas enfermedades volverán, ¿vale? Y para acabar, decir que tenemos todos los años en Europa y en el mundo la Semana Europea de la Vacunación, que es en el mes de abril, todos los años, ¿vale? El mes que viene tendremos la Semana Europea de la Vacunación y mundial. Y el lema que ha tenido en el año pasado es que las vacunas nos acercan, nos permiten acercarnos unas personas a otras. Con esto del COVID hemos tenido, por desgracia, pues la separación de unos de otros, la distancia física, las mascarillas, el no poder visitar a nuestros familiares durante el confinamiento. El estar vacunado quiere decir que estás protegido, mucho más protegido y mucho más prevenido, y eso te permite acercarte a tus seres queridos. Y los objetivos que hay de vacunación para la próxima década, hasta 2030, pues intentar que los niños, que se reduzca al 50% el número de niños que no tienen la vacunación completa, que los niños estén cubiertos al menos al 90% de las vacunas esenciales y de introducir 500 vacunas nuevas en países con bajos recursos. Y esto es un poco lo que quería decirles. Espero que no les haya parecido mucho rollo. Si quieren preguntar algo. Gracias. ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguna duda que tengan? Sí, dígame. Que la vacuna no es necesaria, pero no suficiente. Pero pone usted la cuestión de la higiene. Yo creo que además de la higiene, y además de la vacuna, por ejemplo, en la organización que yo pertenezco, la Sociedad Española de Filiación y Oncología, ha establecido 3 vitaminas y 3 minerales más para la prevención. Y a mí se me ocurre, como profesor pequeño, se me ocurre la dieta antiinflamatoria. Yo veo que solamente la vacuna no es suficiente. Y no se dice nada, no vamos a aprender nada, porque no nos han dicho cómo, cuando esto termina, no nos han dicho cómo tenemos que hacer. Además que la vacuna, parece ser que es el pensamiento único, la vacuna. Bueno, a ver, no he entendido bien a qué organización pertenece usted. Sociedad Española de Filiación y Gerontología. De psiquiatría y gerontología. Sociedad Española de Pediatría y gerontología. ¿Es usted médico? No. Vale. Vale. A ver, hay que hacer una distinción entre otras enfermedades bien conocidas y sus vacunas y la COVID. La COVID es una vacuna en la que todavía estamos aprendiendo. Hemos ido a salto de mata. Yo soy una persona que no soy muy mayor, pero no soy precisamente joven. Y esto de la COVID no lo había vivido nunca. Nunca había visto una enfermedad de la que no se supiera prácticamente nada cuando brotó. ¿Qué tendremos que hacer en el futuro con respecto a la COVID? Todavía no se sabe. Lo iremos sabiendo poco a poco. Yo tengo fe en la ciencia y en los científicos. Es en lo que tengo fe. ¿Vale? Que las vacunas han sido efectivas con respecto a la COVID,
efectivísimas. Solo tenemos que pensar los picos de enfermedad y de mortalidad que había en marzo y en abril de 2020. Todo eso, afortunadamente, no lo hemos vuelto a tener. Hemos vuelto a tener muchos infectados, ingresados, ha seguido habiendo muertes, pero no ha vuelto a haber lo mismo. O sea que las vacunas funcionan, incluso la de la COVID, eso es una cosa incuestionable. Luego, lo que usted dice de las vitaminas, las dietas antiinflamatorias y todo eso, bueno, ahora se habla mucho de la inflamación, de los procesos, las sustancias que producen, que son proinflamatorios. Eso, desde luego, también tiene una importancia, es indudable. De eso también se está sabiendo cada día más. Pero en la ciencia todo tiene que estar respaldado por estudios. Entonces, hay cosas que todavía no se saben. En cuanto se sepan y haya estudios que lo avalen y que digan tomar tal o cual vitamina o hacer tal o cual dieta previene de esto o además ayuda a esto, pues estupendo sea. Pero mientras que no lo haya, pues en general la comunidad científica no lo acepta. ¿Vale? ¿Quieren preguntar algo más, de alguna duda, de alguna vacuna? ¿Se han vacunado de las vacunas, de la gripe, del neumococo? ¿Tienen nietos? ¿Se vacunan los nietos? Bueno. Eso es muy novedosa. Perdón. Y a alguna persona le ha dado miedo eso, porque dentro del cuerpo, o sea, tenemos células, los mínimos organismos que funcionan dentro de nuestro cuerpo son las células. Entonces, cada célula tiene su núcleo y tiene alrededor otra parte, que es la que le rodea, que es el citoplasma. Entonces, toda la información genética, o sea, lo más importante de la célula, está en el núcleo, en el ADN, que es un ácido ribonucleico. Entonces, el ARN es parecido, porque también es un ácido ribonucleico, pero no contiene la información genética. No, o sea, no nos van a cambiar nada de nuestro cuerpo, porque nos pongan esas vacunas de ARN mensajero, no van a entrar en el ADN ni en el núcleo de la célula, ni van a cambiar para nada nuestra genética, ni nos van a hacer distintos, nada. Simplemente eso entra en la célula, pero se queda fuera del núcleo. El ARN mensajero tiene la capacidad de entrar dentro del núcleo, pero en este caso no entra, no es necesario. Lo único que hace es entrar dentro de la célula y hace que se forme una proteína. Va diciendo, pues ahora tal cosa, ahora tal cosa, ahora tal cosa, y se forma una proteína. Se forma una proteína que es como cuando te inyectan la parte de un virus. En vez de haberte inyectado la parte de un virus, te inyectan la receta, como una receta de cocina, para que el cuerpo fabrique una proteína exactamente igual a la del virus. O sea, cuando nos ponen una vacuna de la de Pfizer, por ejemplo, o la de Moderna, que son las dos vacunas de ARN mensajero que tenemos del COVID, no es una parte del virus de la COVID, es un ARN mensajero sintetizado en un laboratorio que cuando entra en el cuerpo hace que se produzca una proteína que es igualita a la del COVID, pero que solo es una proteína, que no es dañina, pero es capaz de generar defensas para que el cuerpo, si ataca la COVID, el virus de la COVID, ahí produzca defensas. Eso es lo que hacen las vacunas de ARN mensajero. Y efectivamente, es que es un poco difícil de entender, pero son las primeras vacunas. Con las de la COVID nunca había habido vacunas así como estas. Solían ser
partes de virus o bacterias. Es como si a un virus, dentro de lo pequeñito que es, lo partes en muchos trozos, lo vas troceando y dices, voy a coger una parte que el cuerpo pueda elaborar defensas porque reacciona contra ese virus, pero no produce la enfermedad. Es, por ejemplo, pues yo soy un virus. Entonces, yo transmito la enfermedad, yo lo que transmite la enfermedad lo tengo en la garganta, por ejemplo, pero a mí me cogen una parte del pelo y la inyectan pues como vacuna. Entonces, el cuerpo elabora defensas para todo yo, no solo para esto, también para esto. Entonces se consigue que con una parte que no es dañina se produzcan unas defensas para todo. Entonces, ¿qué es lo que hace el ARN mensajero? Que no inyecta directamente una parte del virus o la bacteria, es una sustancia sintética. Pero cuando entra en el cuerpo al que se vacuna, fabrica una cosa exactamente igual a esta. Y el cuerpo elabora las mismas defensas. Eso es el ARN mensajero. ¿Y se ha detectado, por ejemplo, que son mejores esas dos Pfizer y Moderna, que les han venido mejor que otras sustancias? ¿Se ha detectado todo eso? Bueno, ¿Le han dado más resultados? a ver, las vacunas, hay dos tipos de vacunación. Que una cosa es la primovacunación y otra cosa son las dosis de recuerdo. Entonces, la primovacunación son las cantidades necesarias que necesitamos la primera vez. Con el tiempo, eso va disminuyendo la inmunidad y suele haber que poner dosis de recuerdo. No solo en esta vacuna, pasa con otras. Pasa con el tétanos, por ejemplo, o pasa con otras, ¿vale? Entonces, con respecto a las vacunas de la COVID, para la primovacunación, que fueron las dos primeras que nos pusimos, para esas en general todas eran buenas. Si bien es verdad que las mayores tasas de protección eran las que producían las vacunas de ARN mensajero, las de Moderna y las de Pfizer, pero las otras también eran buenas. Ahora, para la dosis de recuerdo o de revacunación, que es la tercera dosis, que ya nos hemos puesto unos cuantos, se ha visto que las mejores vacunas son las de ARN mensajero, que son las de Pfizer y las de Comirnaty. Entonces, por eso son las que se están poniendo a todo el mundo para la revacunación. Pero yo les diría que se fíen de los científicos y de las vacunas porque es que no hay ningún interés en engañar. O sea, que las empresas farmacéuticas tienen beneficios y pues como cualquier empresa, También invierten mucho dinero, o sea que, pero no solamente están las empresas, también hay científicos, o sea que, y de verdad que son unos medicamentos súper estudiados, porque con toda la gente que se pone las vacunas, es que sería gordísimo que una vacuna sea mala. Es que lo primero que se le pide, bueno, pues en todo caso que no haga nada, pero que no haga ningún mal, que no haga ningún bien, pero que no haga ningún mal, tampoco, Y eso es un poco lo que se pretende, ¿vale? Bueno, nada. Muchas gracias a ustedes por su asistencia.